Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, estéis donde estéis. Hoy vamos con un vídeo, con un vídeo sobre las combinaciones que me había olvidado y alguien me lo recordó. Entonces dije, pues sí, pues es verdad, se me había pasado. Bueno, pues vamos a ver las combinaciones de las diferentes cartas y veréis cómo son muy fáciles. Aquí no hay nada de una carta significa esto, la otra carta significa esto otro y sin embargo juntas significan una cosa que no tiene nada que ver. Para nada. Antes vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos de los ases, de la dominancia de unas cartas sobre otras, etc. Vamos a ir poquito a poco. Vale, pues tenemos que los ases con poder total eran los ases de oros y de espadas. Acordaros que en algunas tiradas que hemos visto, tanto concretas como tiradas generales, todo lo que toquen las de oros o todas las cartas que toquen a las de espadas quedan neutralizadas, es decir, su significado negativo queda neutralizado y las que toquen las esquinas, las que toquen directamente quedan neutralizados, su significado negativo, y las que toquen las esquinas, pues el mayor significado negativo queda prácticamente anulado. Un ejemplo. Tenemos el 7 de espadas, que es una carta muy negativa, tenemos el 5 de espadas, que es una carta muy negativa, y están tocando directamente al as de espadas. Acordaros que es tocar directamente, es la que está encima, la que está justo debajo, la que está a un lado, a la derecha o a la izquierda. Esas son las que tocan directamente. Y después las que tocan las esquinas, esas son las cartas que tienen menos, tanto las cartas tienen menos poder porque añaden matices y tanto el as sobre ellas tiene un poquito de menos poder, ¿vale? Pero no pierden el concepto. Quiero decirte, un 7 de espadas es un dolor del alma, es casi es un trauma, es un dolor durante mucho tiempo, largo, que puede estar, puede venir del pasado o puede continuar, pero es muy largo, es lo que os he dicho 1000 veces, es cuando te parten el alma, cuando se te parte el corazón, cuando no sé, que yo lo asocié cuando os expliqué el palo de espadas, que eso podría ser, pues imaginaros, la muerte de un hijo, ¿no? Sobre todo cuando una madre ama a un hijo. Eso es el dolor que representaría este 7 de espadas. Quizás sea el mayor dolor. No lo sé exactamente porque supongo que hay muchos tipos de dolores y cada persona también lo vive de una manera diferente, pero estamos hablando como un ejemplo de un dolor muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues si lo estuviese tocando las de espadas, ese dolor fortísimo desaparecería. Ese tiempo de tanto sufrimiento también desaparecería. Entonces, ¿en qué se quedaría? Bueno, pues se quedaría en algo, pues oye, pues un disgusto, pues un miedo, pues algo que ocurre que te has llevado, pues no sé, que no te lo esperabas y de repente dices, uy, menos mal. Como ese primer susto o algo así, porque queda. Y a lo mejor en vez de durar pues el trauma o el dolor o lo que fuese durante un año o meses o lo que sea, pues a lo mejor te podría durar una semana. Pues es una semana que te has llevado un disgusto, que estás ahí pues casi sin dormir, que le das vueltas a todo, pues durante una semana o como mucho a lo mejor 15 días. Ni siquiera los 3 meses que podría durar, 3 o 6 meses que podría durar una tirada, ni siquiera eso lo vas a pasar, ¿vale? Pues en este caso, imaginaros que estemos hablando, pues igual de un hijo, pues a lo mejor pues el niño te coge un catarrillo y una infección de pulmón y de repente te lo ingresan pues 3 o 4 días y tú te has llevado un disgusto tremendo, porque ves ahí a tu niño, la impotencia, que lo pinchan con suero, es decir, pues hombre, no es agradable, pero imaginaros la diferencia, ¿no? De la negatividad de un hecho a la negatividad poquita de otro, ¿vale? Entonces esto ocurre igual con el as de oros y con el as de espadas. Imaginemos que ese 7 de espadas está tocando una esquinita, ¿vale? Que está tocando una esquina, una diagonal del as de espadas. Claro, ahí queda un poquito menos.
queda, el mayor significado negativo queda prácticamente anulado, pero un poquito menos. No tanto como si estuviese tocando directamente. Bueno, pues chico, pues a lo mejor en vez de durarte una semana, pues el dolor, pues de repente te dura pues 15 días, ¿sabes? O te dura una semana, se va y vuelve, o tienes ahí un disgusto que va y viene, o hay algo que tienes que perdonar y ahora parece que lo perdonas, pero a la semana siguiente se complica, o hay cosas que ya no entiendes porque no has parado de darle vueltas y vuelves otra vez al mismo rollo, etcétera, etcétera, y a la semana siguiente ya lo vuelves a pasar. Quiero decirte que siempre es cosas prácticamente, no sin importancia, pero sí prácticamente insignificantes. Bien, después tenemos los otros dos ases, que es el de bastos y el de copas, que aunque tengan igual mucho poder y las cartas que la toquen también se neutraliza, es cierto que no tienen ese poder, ¿de acuerdo? Es decir, un as de bastos rodeado por un 5 de espadas, un 5 de bastos, un 5 de copas, un 4 de espadas, pues hombre, minimiza, pero desde luego a lo mejor ese dolor ya no te dura 15 días, te dura 2 meses o te dura un mes y pico, ¿sabes? O a lo mejor el daño, no sé, pues no es tan leve, pero siempre tienen ese poder del significado más negativo neutralizarlo. Bien, y después teníamos una carta, acordaros que era la carta ejecutora, yo he puesto aquí de la ley como de causa y efecto, que era el rey de espadas. El rey de espadas salga donde salga, es decir, tanto en una tirada general como en una tirada concreta. Las tiradas concretas, acordaros que son las tiradas que tienen que ver con un tema en concreto, con una pregunta en concreta. Una persona te puede decir, mírame el amor con mi pareja, o mírame el amor con mi novio, o mírame la salud, o mírame... ahora hablaremos de los temas de salud, o mírame el trabajo, o mírame este trabajo, o mírame lo que sea. Esas son tiradas concretas que generalmente tiramos 21 cartas y las tiradas generales son donde echamos las 40, ¿vale? Entonces, este rey, acordaros que todas las cartas que le rodean, aquí sí que son todas. Es decir, si el rey sale en una posición donde tiene 8 cartas alrededor, las 8 cartas. Evidentemente, las que están directamente, eso es casi como sí o sí. Y las que están tocando también te está diciendo, esto hay que pasarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? Que solo había un as que podía neutralizarlo, que es el que he puesto aquí, el único as que resiste la ley de causa y efecto es el as de oros. No evita los hechos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que las cartas son neutralizadas, su significado negativo, o sea, su significado negativo se queda neutralizado o prácticamente anulado, se queda el significado, es decir, la dureza de lo negativo, pero no el concepto, ¿de acuerdo? Es decir, un 5 de espadas puede marcar un corte definitivo. A lo mejor ese corte no es definitivo, pero es un corte. ¿De acuerdo? A lo mejor ese corte, dependiendo de las demás cartas, dependiendo de la pregunta, a lo mejor ese corte es deseado. A lo mejor ese corte es bueno y viene bien. A lo mejor ese corte pues pertenece al pasado, con lo cual ya no nos causa ningún disgusto. Ya no hay ahí, porque el 5 de espadas, que yo no lo he puesto en su momento, pero sí podéis añadirlo, aparte de disgusto, de pérdida, de traición, etcétera, etcétera, de todos esos significados, pues también se le decía que eran como las 5 puñaladas. Pues hombre, pues no te dan 5 puñaladas, ¿vale? Entonces, quedaría ese significado de, wow, es como que me clavan ahí 5 cuchillos, imagínate cómo se queda uno, ¿no? Que eso también era un poco la metáfora de ese corte definitivo. Pues a lo mejor no, es un corte temporal, pues a lo mejor es un corte deseado, insisto, a lo mejor es un corte que viene del pasado. Eso lo vimos en una tirada general que os hice de una mujer, que es una tirada complicada. Os dije que salía el 5 bueno, salían cartas, el 5 de espadas, el 7 de espadas, pero estaba las de oros tocando. Entonces he dicho, esto no, si no puede causar dolor porque las de oros neutraliza ese dolor, pues esto tiene que ser ya conocido, tiene que ser del pasado, o tiene que ser algo deseado. Pero hombre, como salían cosas así como de personas que se habían ido, o de personas que ya no estaban, pues dices, hombre, por mucho que tú quieras disimular, el dolor es imposible no sufrir cuando se te va alguien al que quieres. Con lo cual, ¿qué podría representar? Pues algo que ya había pasado, algo que ya era conocido. ¿De acuerdo? Entonces, el único as que resiste la ley de causa y efecto es el as de oros.
Los demás, el as de espadas, también. Es decir, también le dice al rey sí, pero no tanto, ¿vale? Y los otros ases, el de bastos y el de copas, suavizan un poquito. Entonces, lo que tenemos claro es que siempre que haya un as tocando alguna carta o siempre que esté algún as en una tirada concreta y haya cartas de ese palo negativas, siempre quedan un poquito aminoradas. Siempre quedan un poquito aminoradas lo que es el significado más malo, ¿vale? Que podemos tomar como más malo. Y los significados positivos de todas las cartas que le toquen se ven aumentados. Con lo cual, si quitamos un poquito de lo negativo y aumentamos un poquito de lo positivo, pues, hombre, los ases siempre nos están regalando, pues, cosas bonitas, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Y esto es lo mismo, ¿vale? Que todos los ases son triunfos y cualquier carta tocada por el as de oros o de espadas, su significado negativo se neutraliza, no pierde su concepto, pero sí su negatividad, ¿vale? O su mayor negatividad. Y las líneas de estos ases también quedan suavizados, ¿vale? Es decir, las cartas que estén en las líneas donde estén estos ases, el de oros y el de espadas, los significados negativos también se suavizan, ¿vale? No los eliminan. En ese caso, si no están tocando, no quedan eliminados. Es decir, pues lo mismo de antes, el mismo ejemplo. El 5 de oros, hablando de trabajo, y el 2 de espadas, hablando de trabajo, sería un corte, un despido. Bueno, pues si están en la línea, pues a lo mejor es algo que yo quiero que me despidan porque así me indemnizan o así tengo derecho a ciertas prestaciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces puedo estar ahí como medio provocando que me despidan. El despido existe, es decir, el concepto existe, pero no es algo que yo vea como un drama, ¿de acuerdo? Es decir, queda un poquito suavizado lo que el significado negativo, pero el concepto sigue existiendo. Si ya estuviese el as de espadas tocando al 5 de espadas, pues a lo mejor ya no es un despido definitivo, es un despido temporal, se te termina un contrato y después te vuelven a coger, puede ser que te cambien de sección, es decir, se termina algo en ese trabajo y te cambian de sección. Quiero que os quede claro esto. Y para cualquier duda, por favor, poner comentarios, que yo estaré encantado de, si me hacéis algún comentario porque hay algo que no lo entendéis, yo hago una tirada expresa para eso. En ese caso, para explicaros algo concreto, no sería una tirada que yo hago sin forzar nada, sin colocar las cartas. Pero si fuese para explicar algo en concreto, colocaríamos las cartas, las descolocaríamos, volveríamos a colocarlas, etcétera, etcétera. Bien, el de bastos y el de copas, lo mismo. Tocados, suavizan el aspecto más negativo y sus líneas también aminoran la dureza. Lo mismo, ¿vale? Siempre un poquito menos. Recordad que el orden de los ases, el orden con relación al poder, al máximo poder, es el as de oros, el siguiente es el as de espadas, el siguiente es el de bastos y el de copas. El de bastos y el de copas están por igual, ¿vale? Son los terceros. Y lo de que un as podría ser tocado por hasta 8 cartas. Bien, y esto es lo mismo, ¿vale? Una tirada sobre un tema concreto, que no sea la general, lo mismo. Aquí la diferencia es que en una tirada en concreto, si salen, por ejemplo, 4 espadas y solo 2 tocan a las de espadas y las otras 2 no, pero como está el as de espadas en esa tirada en concreto, quedan también suavizadas, ¿de acuerdo? No pierden, repito, su significado o su concepto. Corte es corte, pero puede ser definitivo, puede ser doloroso, puede ser para nada traumático, puede ser deseado, puede ser... Es decir, todo depende de si sale o no sale ese as. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, las cartas que estaban arriba, antes, bla, bla. Y el rey de espadas, que es lo que os he contado antes. En cualquier tipo de tirada siempre exige el cumplimiento de las cartas que toque, ¿vale? En una tirada en concreto igual. Es cierto que si las de oros, el rey de espadas va tocado por cartas y son positivas, toma su papel de poder o de la ley o de la justicia, etcétera, etcétera, ¿vale? Podría estar hablando de justicia rodeado de cartas malas y podría ser un juicio perdido, por ejemplo. Pero si saliese, repito, un as que lo neutraliza, bueno, pues es un juicio largo que se puede prolongar, podría ser un juicio, pues a lo mejor que no obtienes todo aquello que quieres, pero no lo vas a perder, ¿vale? Esa es la diferencia. Bien, cuando en una tirada en concreto, o una tirada concreta sobre un tema en concreto, no sale el consultante o la consultante,
pueden ocurrir estas dos cosas, o que sabe la respuesta y pregunta simplemente por curiosidad, bueno, por confirmar, o que le da igual realmente, o le interesa pero no se implica, ¿vale? Y esto también puede tener después unos ciertos resultados. Esto ya lo vimos en alguna tirada también. Acordaros de las cartas llave, ¿vale? Que aquí he añadido porque me había faltado el amor, es decir, las de copas siempre se refiere a tu casa, tu hogar, tu familia, la que tú has creado, o el amor en general, lo que es todo el mundo emocional. El 2 de oros la pareja, el 3 de oros los hijos. Los hijos sí los hay, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos hijos, pues tiene que ir ahí o la sota, o el caballo, o el rey de oros. Si el 3 de oros va pegadito, pues nos habla de hijos. Si salen varios treses, nos habla de más hijos, ¿vale? El 3 de bastos es el trabajo, el 6 de bastos es el amor, el 7 de oros es la economía, el 7 de bastos es la salud. Con esto es más que suficiente. La figura que representa al consultante siempre es la sota o el rey de copas. Podríais elegir cualquier otra vosotros. Es decir, si tenéis delante a una persona que pasa de 60 años o de 65 y deseáis representarla por la sota de bastos, porque la sota de bastos representa a una mujer mayor, pues perfecto. Vale, pero en caso de que no sepamos o de que alguien nos preguntó, oye, mírame por mi madre, y yo no tengo que saber la edad, a lo mejor la madre puede llevarle a la hija 20 años o llevarle 40, y la niña puede tener 30, la madre puede tener 50 o la madre puede tener ya 70. Entonces, yo ante eso, como la pregunta es muy concreta por una mujer, yo la represento siempre con la sota de copas. Vale, porque después sí tengo otras cartas que pueden ser mayores, es decir, ahí la sota de bastos pasaría a representar a lo mejor a la madre de la madre, es decir, a su abuela. ¿Por qué? Porque sería en la tirada de la madre, la sota de bastos sería una mujer mayor que ella, que podría ser su madre, que es la abuela de la chica, a lo mejor que está preguntando por su madre. No sé si me entendéis, ¿vale? Entonces yo, en principio, algún caso excepcional puedo hacerlo, pero siempre represento la sota o el rey de copas. Y, bueno, y cuando preguntemos ya por temas de relaciones, de familiares, de vecinos, de no sé qué, aquí tenemos esto. Yo esto lo puedo aplicar también en algunas tiradas, ¿vale? Y de hecho, en la tirada esta que os he puesto como muy complicada, veía que el 2 podía representar a la madre, la representaba al padre, etcétera, etcétera, ¿vale? La pareja o el enamorado, el 6, bueno, esto lo tenéis ahí, que esto además lo vimos y es muy facilito. Esto también es muy importante de recordar, o para recordar, que los 6 siempre representan lo conocido, lo esperado, y generalmente en la mañana, los 7 lo inesperado, sorpresas o por la tarde, algo que sucede por la tarde o por la tarde, noche, ¿vale? Y recordad, por ejemplo, el 7 de copas, que el 7 de copas es horas y lugares de reunión y son cenas, pueden ser comidas, bebidas, pero suelen ser cenas, ¿de acuerdo? Después, cuando van 2 sotas juntas tocándose, nos marcan noticias, 3 sotas juntas nos marcan críticas, habladurías. A ver, esto de críticas y habladurías, que era como muy de antes, ¿no? De que en los pueblos se hablaba mucho unos de otros, hablaba tal. A ver, esto es hoy en día lo podríamos tomar como, pues, charlar de una manera, pues hablando de uno, hablando de otro, a veces tampoco tiene mucha importancia. Hombre, en el trabajo podría ser que alguien estuviese criticándote por detrás, o hablándole mal al jefe de ti, o haciéndote la cama para que te echen, si ya fuesen las 4 sotas juntas, que ya estaríamos hablando de traiciones. Bueno, estas cartas nos podrían hablar a veces, si las preguntas también son del amor, pues a lo mejor están hablando, podría haber algún tipo de infidelidad y tú eres el último en saberlo y todo el mundo lo habla ya, ¿sabes? Ahí se referiría a ese tipo de habladurías. Y ya si te saliesen las 4 sotas más alguna carta más, nos estaría hablando ya de traiciones. Que las traiciones se pueden representar de otra manera también diferente, como veremos más adelante. Los caballos, todos los caballos son pensamiento y movimiento. Acordaros que unos son de algo que viene y otros son de algo que va. Algo que se va. Pero, repito, y no me cansaré, no os toméis todo esto al pie de la letra, porque después el fluir es cuando tú ya estás siempre digo estirando, como si estirase cada carta, ¿no? Cuando estás tirando las cartas,
tú ya vas viendo, es decir, a ti lo que os hablaba de ese paquete de información que está ahí, tú vas viendo ya las cartas y tú automáticamente ya vas viendo qué hay, qué significa cada carta, ya te vas haciendo ahí como un relato mental o te haces como una idea general, tal, y después fluyes. En ese fluir es donde realmente surge la intuición. ¿Por qué? Porque tú ya no estás concentrado en los significados de cada carta, pero eso, repito, es un proceso a veces un poquito lento, a veces cuesta un poquito y nos ha costado a todos y nos ha llevado su tiempo. De hecho, muchas cartomantes antiguas que aprendían de sus abuelas empezaban de niñas y a lo mejor estaban pues durante años practicando con su abuela, a veces jugando un poco, a veces pues estaban allí viendo cómo la abuela echaba las cartas, la abuela le señalaba cosas. Es decir, se transmitía un poco de esa manera, ¿no? Oral y así como de abuelas a... No sé por qué, se llevaba más de abuelas a nietas, casi siempre había una generación, como era la madre, que sí sabía, porque había visto a su madre también echarlas durante mucho tiempo y sabía, pero como que no se dedicaba. De hecho, se decía que la evidencia o los poderes estos psíquicos se transmitían saltándose una generación, es decir, de los abuelos a los nietos. Bueno, estos son comentarios que son graciosos. Yo supongo que, como todo en la vida, nada es eterno, ni nada es fijo, ni nada es totalmente... no hay esa rigidez, y menos en las ideas. Vale, 2 caballos representaban nerviosismo, agresividad, 3 caballos, accidentes, que no tienen que ser graves, eso dependerían de otras cartas. Hombre, si tenemos 3 caballos, tenemos el 3 de copas y tenemos el 7 de espadas, pues hombre, nos está hablando de un accidente, desde luego no es una lesión. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hombre, el 3 ¿por qué digo el 3 de copas? Porque nos habla de viajes, ¿de acuerdo? Entonces, accidentes con viajes y una carta negativa como el 7 de copas, el 7 de espadas, el 6 de espadas o el 5 de espadas, o el 4 de espadas, cuanto más alta sea la espada, incluso el 3 de espadas, pues es un poquito... El 3 de espadas que nos habla un poco de lejanía, de noticias inesperadas, pues sería un accidente inesperado y nos aleja un poco de la realidad. Pues a lo mejor nos deja una semana con un tobillo, o 15 días o un mes con un tobillo roto. ¿Entendéis? Es decir, ¿veis cómo vemos la lejanía a que se refiere? Y por eso a veces hablaba de lejano y de lejanía. La lejanía es en todos los sentidos. La lejanía que se aplicaba a las cartas, cuando se decía cercanía o lejanía, se refería tanto a nivel emocional, a nivel físico, a nivel incluso de distancia en el tiempo, ¿vale? La cercanía del 4 de copas es una cercanía de algo que está muy, muy pronto a suceder. Es una alegría que está en las puertas, que se decía en puertas, es decir, que está ahí, son viajes cortos, es poco tiempo, porque es cercanía, ¿vale? Bien, y 4 caballos nos habla de violencia y de movimiento rápido. Esto de movimiento violento. Esto de movimiento violento, imaginaros que os había hablado, porque yo vi... Y veo que hay países que esto es lo bonito de las cartas, que se han ido también adaptando pues a cada región, a cada país, según el que echaba las cartas tenía muchas veces la necesidad de hablar de ciertas cosas que eran las que más sucedían y se buscaban sus asociaciones. Entonces, yo he visto representado, no me acuerdo con qué cartas eran exactamente, no sé si eran los 4 caballos, creo que no me acuerdo. Pero que hablaban de mucho terremoto, de mucho movimiento sísmico, de terremotos con sangre, donde habían fallecido personas, cosas así. Bueno, pues esto podría ser un terremoto, es decir, tendrían que estar tocándose los 4, no que en una tirada de 21 cartas salgan los 4. Si salen distantes o salen 2 juntos, nos habla de que hay un cierto nerviosismo. Si salen 3 juntos nos habla de que puede haber algún tipo de accidente, pero podría ser un accidente como una caída en casa o que te quemas haciendo la comida, porque eso también es un accidente. Cuando salen los 4 caballos nos pueden hablar de cualquier tipo de violencia, puede ser desde violencia doméstica, desde violencia de padres a hijos, de violencia entre los miembros de la pareja, de violencia, por ejemplo, pues que te atracan,
Entonces, hay que ver qué otras cartas están ahí. Y cuando nos habla de un movimiento violento y saliese, por ejemplo, la casa más el 4 de bastos más el 7 de bastos, hombre, pues que tienen que ver con la tierra, la casa, pues esto es un movimiento de la tierra, ¿vale? Y que la casa puede sufrir algo, porque puede ser un terremoto. ¿Entendéis? A mí nunca me han salido estas cartas, así los 4 caballos juntos, la casa, yo no lo recuerdo, sinceramente. Puede ser que una casa se caiga sin haber un terremoto, pues porque la cimentación está mal, por ejemplo, podría ocurrir. Bueno, 2 reyes siempre confirman algo, es decir, ¿qué confirman? Pues en una tirada en concreto te están confirmando cosas, es decir, si estamos hablando del amor y salen 2 reyes juntos, nos están diciendo que ese amor es firme, que se consolida, confirman. Es un poco lo que hacen las de espadas, que las de espadas también tiene esa parte de afirmación, ¿vale? De firmeza, de que donde está, dice, esto también es sí. Entonces es un poco la confirmación de algo. Generalmente siempre lo tomamos los 2 reyes como la confirmación de algo positivo, ¿vale? Si tuviésemos una tirada donde es muy mal todo y nos salen los 2 reyes, no significa que nos estén confirmando todo lo negativo, significa que en todo eso hay algo que va a salir bien, ¿vale? O hay algo que por lo menos podemos disfrutar, aunque sea poquito, ¿vale? Es decir, es la confirmación de algo, pero en positivo. Los 3 reyes nos marcan honores y ascensos. Los honores y los ascensos, es decir, a ver, en el trabajo podría marcarte pues que hay un ascenso de trabajo, que te suben el sueldo, o que te tienen en cuenta, o que te regalan algo, que lo que sea. Y los honores es un poco que dije la vez anterior, creo, por ejemplo, que tu pareja te reconoce. A ver, pues sí, pues si tu pareja te valora, es el valor, tu pareja te sale estás hablando del amor, te sale tu pareja y tú, y salen 3 reyes juntos, pues salen 2 reyes pegados a ti, tú imagínate que eres el de copas, y salen 2 más pegados a ti, o tocando las cartas, pues evidentemente están hablando de que tu pareja te tiene en cuenta, tu pareja te valora, tu pareja te quiere de verdad, y además te admira. Es ese sentido de admiración. Y los 4 reyes ya es esa admiración o ese ascenso, pero ya reconocido y de una manera oficial. Aquí estaríamos hablando de la fama, de premios. Esto podría salir de algún artista, por ejemplo, si salen los 4 reyes tocándose y le salen las de oros. Vamos, si es un cantante se va a triunfar, por ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis. Bien, y ahora vamos con asociaciones que veréis que es muy fácil y podéis crear las vuestras. Claro, estas son, como digo yo, heredadas, pero alguna he creado yo. Pero es cierto que para crear las asociaciones tienes que tener muy claro los significados de las cartas. Porque se pueden crear, os lo voy a contar ahora un poquito más adelante, pero veréis dónde está a veces esa pequeñita dificultad. No es mucha, pero sí pequeñita. Bueno, pues vamos a empezar con estas que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a continuar. A ver, tenemos el 2 de oros, que significaba pareja, significaba 2. En principio significaba pareja, significaba... bueno, lo veis para no liaros. Y el 2 de espadas, que significaba obstáculos, corte, luchas, etc. Bueno, pues esto que es una pareja más corte es una ruptura. Y puede ser una ruptura temporal. ¿Por qué? Porque el corte que marca el 2 de espadas puede ser superado. Es decir, son obstáculos, y os dije en su momento que los obstáculos no siempre tienen el mismo tamaño. Es decir, uno puede encontrarse con un muro que mide 1 metro y lo puede saltar, y otro se encuentra con un muro que mide 4 metros de altura y es imposible saltarlo. ¿De acuerdo? Entonces, marca corte, pero no siempre es un corte definitivo, porque a veces esta carta toma ese valor de lucha, de algo que cuesta mucho, de ese significado de superación, de tener que superar algo. En principio esa carta, si no va mal aspectada, es decir, si no va con cartas negativas, marca un corte que no sabemos qué tipo de corte y un obstáculo que no sabemos por sí solo qué tipo de obstáculo. Puede ser pequeño o grande, depende de las otras cartas. Por eso en este caso nos habla de una ruptura, pero no sabemos qué tipo de ruptura. Y si no tenemos cartas malas, podemos decir, mira,
Aquí hay una separación que puede ser temporal, o hay algo que discutís y a lo mejor os separáis 3 días, o tu marido se va a dormir a casa de sus padres y no quiere hablar contigo durante 5 días o una semana. ¿Entendéis? Bien, el 2 de oros con el 2 de espadas más el 5 de espadas, que el 5 de espadas ya sí marca un fin definitivo y ya marca mucho disgusto. Aquí hablamos de una ruptura definitiva, sí o sí. Las cartas no tienen por qué ir así seguidas, es decir, podría estar el 2 de oros, el 2 de espadas antes o encima o debajo, el 5 de espadas antes, encima, a un lado o a otro. Es decir, la historia es que las cartas sí se tienen que tocar directamente. Directamente. Acordaros de lo que significaba directamente. Que esté arriba, que esté debajo, que esté a un lado, que esté a otro. Podría ser una ruptura definitiva si sale, por ejemplo, el 2 de oros, sale el 2 de espadas y el 5 de espadas está tocando, imaginaros, al 2 de oros en una esquina. Podría significar, pero no es tan tajante. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Aquí hay muchos problemas, aquí hay obstáculos casi insuperables, y si no se toma remedio, esto se rompe definitivamente. ¿De acuerdo? Es decir, eso es los matices que nos dan las cartas. Acordaros que las cartas que tocan las esquinas nos dan matices, y a veces son matices muy importantes, o nos dan ya una visión de futuro. ¿Vale? Entonces, podría estar 2 cartas juntas, el 2 de oros, el 5 de espadas y el 2 tocando una esquina, y nos estarían diciendo exactamente lo mismo, la posibilidad de una ruptura definitiva. ¿Qué ocurre si está el 2 de oros y el 5 de espadas? Que pueden ser disgustos, pueden ser broncas tremendas, y que si no se resuelven también pueden terminar en una ruptura. Pero seguimos sin tener lo definitivo, aunque el fin que da el 5 de espadas es un fin definitivo. Una carta sola, recordad, en la baraja española no es una sentencia, ¿vale? La carta significa lo que significa, y ahí nos estaría marcando una bronca tan grande que evidentemente si no se resuelve sí podría terminar en una ruptura definitiva, pero no estamos diciendo que termine ya. Ahora, si sale el 2 de espadas, entonces sí. Y si esa ruptura definitiva lleva el rey de espadas, pues nos hablaría de un divorcio, porque una ruptura definitiva puede ser también de una pareja que está de novios y no están casados, con lo cual no hace falta ningún tipo de papeleo, ni resolver nada, ni ir a juzgado de ningún tipo. ¿Vale? Vamos a continuar. El 2 de espada, ay, que siempre me cuesta, es que, perdonad, pero me confundo muchísimo en ese sentido, y soy consciente totalmente, luego me escucho, porque tengo que ver para colgar el vídeo, que no haya dicho algo que YouTube me bloquee. Y es que yo veo las cartas y no estoy pensando en el nombre. No estoy acostumbrado a decir el 2 de oros, el 2 de bastos, es decir, la veo y sé lo que es, ¿vale? Pero no las verbalizo, entonces me cuesta, me confundo mucho. Así que disculpadme, por favor. El 2 de oros más el 2 de bastos, ¿qué significa el 2 de oros? Pareja. Lo oculto, el 2 de algo que se esconde, caminos oscuros. Nos hablaba un poco también, acordaros, de brujería, de traiciones, de engaños, etc. El 2 de bastos. En este caso, la pareja más lo oculto es algo se oculta, es decir, algo te oculta tu pareja, ¿vale? Hay algo de lo que no se habla, hay algo de que se esconde, no sabemos el qué. Si saliese, por ejemplo, la sota de espadas, que es una rival, nos estaría hablando de una infidelidad mental, de un coqueteo, de seducción. Estoy tomándome un cafecito, con lo cual, si escucháis pues una paradita, es que necesito también un cafecito muy flojo, que es más que nada beber líquido. Entonces, es una infidelidad mental, porque recordad que las espadas tienen que ver con el aire, con los signos de aire, tiene que ver con la mente. Las espadas siempre marcan esos sufrimientos de dolor, que a nivel mental, y sobre todo, hombre, evidentemente los dolores que se generan en la mente acaban siendo dolores muy emocionales. Bueno, pues esto es lo que representan las espadas. Siempre se le ha achacado a las copas lo más emocional,
pero hombre, la mente acaba generando siempre un dolor del alma y un dolor del corazón. Entonces, pero bueno, en este caso, que es así como algo más frío, sería una infidelidad mental. Es decir, es que puede ser que esté coqueteando con alguien, que esté jugando ese juego de seducción, y en principio aquí no tenemos ninguna confirmación. Hombre, si ya nos saliese el 6 de espadas, nos está hablando de que es una persona que sí está sintiendo por otra. A lo mejor no ha tenido nada todavía físico, pero sí hay deseo o pasión hacia otra persona. ¿Por qué? Porque el 6 ya nos habla de desvío de sentimientos, de esas pasiones incontroladas. ¿Vale? Continuamos. Fijaros aquí. Si nos salen las de bastos al lado de esas 3 cartas, sí ya nos habla de una infidelidad consumada. Claro, aquí decíamos, bueno, pero es que si las cartas se tocan aún más, acordaros de lo de antes, ¿eh? Estas cartas pueden estar colocadas de cualquier manera. Puede estar el 2 de bastos encima del 2 de oros, la sota tocando a las de bastos por un lado y una esquina al 2 de oros. Esto después, si queréis, si lo necesitáis y si me ponéis comentarios, yo os lo hago en directo. Si no tengo comentarios, entiendo que se entiende, entiendo que no interesa, lo mismo que cuando nos sale el consultante, ¿vale? O que ya lo sabéis. Entonces, ya está, es decir, tampoco voy a estar a lo mejor haciendo vídeos que os cansan, ¿vale? O que no necesitáis. Bien, entonces, si salen estas 4 cartas y decíamos, bueno, pero es que un as no neutraliza. Bueno, sí, pero es que aquí que está no tiene nada que neutralizar, es decir, nos está hablando de algo que se oculta, porque aunque neutralice al 2 de bastos, bueno, hay una pareja que oculta algo, o tu pareja oculta algo, y oculta algo que tiene con una rival, y esto es sexo. Él lo está disfrutando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el as ahí, ¿qué quieres que neutralice? ¿Que diga que la rival no es una rival? No, no puede, porque el concepto no tiene que... A lo mejor lo peor sería de la sota. Pues una persona que además de rival es muy mala persona. Está influenciando, lo está engañando, lo está mintiendo, le está metiendo cosas en la cabeza, porque acordaros que es persona de mala lengua, ¿no? Es decir, una víbora, lo que decíamos vulgarmente, sea hombre o mujer, porque rival esto es hombre o mujer, la sota. Entonces, sí, bueno, le ha quitado eso, le puede quitar todos esos significados negativos. No, es que no se trata de que ella lo esté engañando, de que ella lo esté buscando, de que ella esté embaucándolo, como decíamos. Él o ella, que puede ser él el que esté embaucando a ella, ¿eh? No, a lo mejor no, pero simplemente se atraen, simplemente hay pasión ahí, hay sexo, hay ganas, hay... acordaros que las de bastos es vicio también. Entonces, bueno, es que a lo mejor tu pareja lo que quiere es sexo por ahí porque le encanta y es un vicioso, ¿vale? Y puede ser una infidelidad consumada. Y no tiene que ser siempre, puede ser cualquier tipo de infidelidad, ¿vale? Me refiero que no tiene que haber una... A lo mejor tu marido pues todavía le encanta ir al sexo pagado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿la rival qué culpa tiene? ¿Vale? Lo que ocurre es que tenemos que representar que hay alguien que para ti supone como una rivalidad en el amor, pero no significa que sea la otra persona la que venga a buscar a tu marido para causarte a ti una rivalidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es una infidelidad consumada, pero tiene que estar tocándose las 4 cartas, ¿vale? Hombre, en una tirada del amor, por ejemplo, concreta del amor, o mírame a mi pareja, y salen estas 4 cartas, y se están tocando 3, y una sale muy cerquita en la línea, ¿vale? Pues ya hay que tener como cierto cuidado. No diría yo que eso es una infidelidad consumada, pero sí a lo mejor pensaría, no sé si lo diría, pero yo pensaría, de todo, en cualquier caso, si no es hoy, es dentro de 2 meses, porque es que este lo está buscando, ¿vale? Es decir, imaginaros que me sale 2 de oros, 2 de bastos, y as de bastos tocándose, ¿vale? De cualquier manera, pero tocándose las 3 cartas, y en la línea de uno de ellos me sale la sota de espadas. Aunque esté 3 cartas más arriba, o 2 cartas más arriba, o 2 cartas hacia un lado, pero está en una línea. Yo digo, esto es como digo yo, estos están haciendo trámites para que ocurra, ¿vale? Pero siempre precaución.
Si no os preguntan, de verdad no digáis. Y cuando os preguntan es porque ya intuyen o casi saben. Entonces, yo si me preguntan directamente, quiero saber si mi marido me engaña y me salen estas cartas, lo siento mucho, pero no me callo. ¿Vale? Puedo suavizarlo un poco, pero no me voy a callar porque la pregunta es esa directamente. Y el que se arriesga a hacer esa pregunta, o lo que os digo, o lo sabe, o lo sospecha, o si no, corre el riesgo porque si lo pregunta por si acaso, creo que no, pero bueno, por si acaso, y le sale, pues chica, pues te lo has comido con papas. Yo lo que no quiero saber no lo pregunto. Bien, cuando nos sale la pareja con el as de bastos, la pareja, el 2 de oros con el as de bastos, sexo en pareja, ¿vale? Que no todas las parejas lo tienen, acordaros. Cuando nos sale el 2 de oros, el 2 de bastos y el esto nos habla de mucho sexo en la pareja o sexo no convencional. ¿Por qué digo mucho sexo en la pareja? Dices, hombre, porque es algo que oculto, no es algo oculto, pero recordad que esto también significa con caminos ocultos y los caminos hay que recorrerlos. Entonces, esto significa una pareja que recorre muchos caminos, siempre ahí están escondidos haciendo el amor, ¿no? Buscan esos momentos para estar ahí. Bueno, es lo que significaba antiguamente esta carta. Estas cartas yo intento daros ese sentido, pero esto ya os lo digo, es decir, esto no me lo he inventado yo. Esto significaba mucho sexo en la pareja, pero generalmente es un sexo no convencional en la pareja. Claro, lo de no convencional hace 40 años no es lo mismo que hoy en día. A ver si me entendéis. Es decir, hace 40 años en las aldeas o en Galicia, pues no sé si alguien hablaba de hacer un trío, por ejemplo. No sé si alguien hablaba de sexo anal. No sé si alguien hablaba de utilizar aparatos o consoladores o juguetes sexuales. ¿Entendéis? Es decir, no convencional no tiene que ser nada extraño. Podría ser también el sadomasoquismo, podría ser muchas cosas, pero yo no creo que se refiriese a eso. El sexo no convencional se refería a cosas raras que se consideraban raras y no sé, pues lo no normal, no sé. Pero vamos, no creo que hoy lo no convencional es normal. Para ellos lo no convencional era eso, hacer un trío para ellos sería algo que era impensable. Imagínate a nuestras abuelas o nuestras madres incluso. Entonces, hoy en día lo no convencional es lo normal, ¿vale? Entonces, entended esto, entended un poco el contexto de dónde viene todo esto, porque no quiero que después juzguéis, yo estoy transmitiéndoos algo tradicional. Soy consciente de que hay cosas que están un poco obsoletas y soy consciente de que hay cosas que, pues, casi no habría ni que decirlas. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo quiero que esto se quede ahí, que no se pierda. Esto es como ser historiador o hacer historia. Pues, chico, no vamos a vivir en la época del Paleolítico, ni vamos a vivir en el siglo XIV, ni vamos a estar estudiando y viviendo ahora como vivía Felipe II. Pero, hombre, estudiar la historia es parte también de nuestro crecimiento. Y esto es lo mismo, esto es parte de la historia. Entonces, no toméis los significados como algo ni machista, no entremos en esos temas, porque esto no es ni el contexto, ni tiene esa intención, ni mucho menos. Yo transmito algo que he heredado y después cada uno lo puede modificar un poquito y dejar lo que hay. Es decir, yo ya soy consciente de lo que estoy diciendo y de lo que hay ahí escrito. Pero quiero conservar esa pureza, ¿vale? Porque también es bonito. Esto es como el que tiene un jarrón que no le va a dar utilidad, pero tiene 40 años, o tiene 80, o tiene 200 años. Pues chico, aunque no tenga utilidad, es un jarrón, ¿vale? Y tiene su valor, y tiene su historia, y tiene también su energía, que eso también es muy importante. Bien, el 2 de oros con el 2 de copas más el as de bastos, tenemos la pareja, que significa el 2 de oros. La comunicación, acordaros que el 2 de copas es la carta de la comunicación, tiene que ver con firmas, con papeles, con la unión, tiene que ver con la concordia, con esto, pero aquí cogemos el significado de una buena comunicación porque es una buena carta y tenemos el sexo, pues es un buen sexo y una buena comunicación. Esto no solo es un sexo, no sé, a ver, mirar aquí atrás.
Acordaros, mira, este es sexo en la pareja, ¿veis? El 2 de oros. Y esto es sexo en la pareja. Pero puede ser un sexo de aquí te pillo, aquí te mato, o un sexo por necesidad, o un sexo de... Sí, pero aquí es una buena comunicación, es decir, aquí hay un buen entendimiento a nivel sexual, uno cuida del otro, sabe lo que quiere el otro, sabe lo que se habla, es decir, ¿entendéis la diferencia? Bien, cuando salen los dos ases, el de espadas, el de bastos y el 2 de oros, pues imaginaros, tenemos la pareja, sexo y pasión. Esto es una pareja muy, pero muy pasional. Muy, pero muy pasional. Si vamos para atrás, fijaros, cuando mirábamos aquí, que decíamos en el 2 de... Los dos doses, el de oros y el de bastos, y el as de bastos, mucho sexo en la pareja. ¿De acuerdo? Pero os decía, cuidado porque esto puede ser... De hecho, se tomaba más como sexo no convencional. ¿Vale? Aquí se tomaba sobre todo como sexo no convencional. También podría ser mucho sexo en la pareja porque antiguamente, ¿qué ocurría? Por lo que os contaba antes, que antiguamente las parejas se casaban, hacían el amor, la mujer no sabía lo que era un orgasmo toda su vida, entonces si tú no lo disfrutas, pues se hacía sexo con el marido para cumplir, se llamaba así, para cumplir y para tener hijos. Y te pasabas, pues, el embarazo, ya no hacías sexo porque también había esas ideas de que podría ser perjudicial para el feto, de que podría provocar... Claro, todo esto estamos hablando de hace 60, 70, 80, 90, 100 años. Entonces, imaginaros lo que hemos avanzado, gracias a Dios, pero esto era. Entonces, allí era... Entonces, si una pareja... Esto yo lo he vivido. A lo mejor se casaban y se iban a vivir, la mujer se iba a vivir con el hijo, con el novio, con el marido, a casa de la suegra, es decir, a la madre del chico. Y si a lo mejor hacían el amor 3 o 4 noches y se escuchaba, pues a lo mejor la madre del chico le llamaba la atención a ella, que parecía que estaban follando como conejos. ¿Entiendes? Es decir, porque había un concepto de que el sexo era cuando tu marido lo necesita. Y también hay que repartirlo o hay que darse a respetar, incluso ahí. Y el sexo era prácticamente para... Claro, todo esto también viene mucho de las religiones y de muchas otras historias. Y a veces de creencias simplemente porque sí, ¿eh? Que a veces las religiones llevan la culpa de todo y tampoco la tienen. Pero bueno, en este caso era un sexo muy, muy pasional. Era una pareja muy, muy pasional, con mucho sexo. Cuando tenemos a las cartas de abajo, el 2, el 3 de oros... Y el as de bastos, ¿qué tenemos? Pareja, lazos de amor, esto es el amor verdadero, el amor auténtico, el amor profundo, el 3 de oros, y tenemos sexo, es sexo con mucho amor, con mucho romanticismo. Si además, esto no significa que solo puedan salir estas 3 cartas, porque podría salir estas 3 cartas y el 2 de copas de arriba, con lo cual nos estaría hablando de un amor, con un sexo con muchísimo amor, o un amor con una sexualidad y una comunicación a esos niveles preciosa, este romanticismo, con lo cual ahí ya estaríamos hablando también de muchos detalles, de mucho cuidado, de mucho mimo, de dedicarle tiempo a esa parte de la vida. Bueno, continuamos. El 2 de oros, el 2 de copas y el 4, aquí tenemos que hay una pareja, hay firmas de papeles y hay un juzgado. Y recordad que el 4 es iglesia, juzgado, compra-venta, bancos, etc. Esto nos estaría hablando de un matrimonio civil. Si ya añadimos el 4 de copas, que nos habla de una celebración, nos habla de un matrimonio religioso. ¿Qué pasa? Que el matrimonio... ¿Por qué el 4 de copas nos habla de un matrimonio religioso? Acordaros, las copas siempre tienen que ver mucho más con lo emocional, ¿vale? Y uno se puede casar por lo civil y emocionarse... Y vivir ese matrimonio, esa experiencia de una manera tremendamente sentimental, pero había que poner una carta que significase ese tipo como de celebración. Y las copas es como las copas que se movía, acordaros, el vino en la iglesia, ¿vale? La sangre de Cristo, que tiene que ver con esa copa, con el cáliz. Bueno, pues esto, cuando sale esta copa, estos son detalles que os doy para que os acordéis. Pues esto es un matrimonio religioso. Antiguamente no había matrimonio civil, es decir, la gente se casaba por la iglesia
y la misma iglesia tramitaba esto, y después tú ibas al juzgado de paz, no había que ir, y cogías el libro de familia, ¿vale? Es decir, el matrimonio religioso ya llevaba consigo el matrimonio civil. Bien, esto sí lo añadí yo después, que lo único que añadí es quitarle el 4 de copas cuando es matrimonio civil. ¿Por qué? Porque el matrimonio religioso, el matrimonio, eran estas 4 cartas, ¿vale? Esto era un matrimonio. Incluso a veces se hablaba de matrimonio sin el 4 de copas, porque se le podría poner el 7 de copas. Entonces, cuando había pareja, papeles, iglesia o juzgado, y salía el 7 o el 4 de copas en cualquier ya casi lugar de la tirada en concreto, me preguntaba por mi pareja o me preguntaba por el amor, y aquí, si salían los dos doses y el 4 tocando, si el 4 salía por ahí perdido, el 7 salía por ahí a 3 cartas más allá ahora, ya se hablaba de una boda, ya se hablaba de un matrimonio, porque las 3 primeras ya hablaban de matrimonio. Lo único que nos servía el 4 de copas o el 7 de copas es: te vas a casar por la mañana o te vas a casar por la tarde, porque había muchas parejas que se casaban por la tarde-noche, por lo que sea, porque no tenían dinero para celebrar la boda. Entonces también había un poco el que dirán, esa vergüenza, porque se quedaban embarazadas ellas, y entonces eso era ya una vergüenza para la familia, entonces ya se casaban por la noche, ya no se podía casar de blanco. Imaginaros todo lo que hemos vivido, es decir, cuánto complejo había, cuánta vergüenza se sentía, es decir, cuánta culpabilidad se metía, ¿no?, a los hombres y a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres. Una mujer embarazada había ya perdido la honorabilidad, es decir, ya parecía que no era una mujer honrada, y muchas veces era como que lo hacía, se había quedado embarazada para cazar al marido, ¿no? Y cuando no pasaba así era igual, era una deshonra. Era una deshonra para la familia haber perdido la virginidad antes de casarse, y ya quedarse embarazada ni te cuento. Entonces, si se quedaban embarazadas, se casaban a veces por la noche, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, y se iban 4 personas, ellos, 2 testigos, y a veces no iba ni la familia, porque la familia se sentía muchas veces avergonzada, y a lo mejor esa mujer era rechazada por su propia familia y evidentemente era acogida pues por la del marido. O sea que la verdad es que no nos imaginamos lo que se vivía y el sufrimiento que había en todas esas épocas. Menos mal, nos queda mucho por recorrer todavía. Bien, esto es el embarazo. Si os acordáis, en alguna tirada yo os decía, es que el 3 de oros y el caballo de oro solo no me acaban de aclarar que sea un embarazo. Y eso tiene este sentido. Es decir, ¿por qué? Por lo mismo, viene de atrás. Es decir, se suponía que tú te quedabas embarazada cuando tenías una pareja o cuando te ibas a casar, ¿vale? De aquella considerar que una soltera se quedaba embarazada, pues ya tenía la desgracia encima para el resto de su vida. Porque muchos hombres ya no la querían, porque ya tenía... perdón... un hijo de otro, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo, que ya no quiero ser pesado. Estas 3 cartas juntas, si se tocan, señalan un embarazo. Y las demás nos van a decir cómo es ese embarazo. Puede ser un embarazo con obstáculos, puede ser un embarazo que a lo mejor la persona no lo quiere. ¿Cuándo diríamos que es un embarazo que la persona no lo quiere? Si saliese el 3 de espadas tocando, esta persona no quería quedarse embarazada, porque hay lejanía, no hay un afecto a este embarazo, no hay un sentimiento, porque el 3 de espadas nos marca precisamente esa falta de sentimiento, esa falta de emoción, ¿no? Entonces, eso, con el 3 de espadas sería un embarazo no deseado. Con un 4 de espadas, por ejemplo, tocando, sería, por ejemplo, un embarazo que hay que guardar reposo, que hay que guardar cama. Pues a veces hay peligro de desprendimiento de todo lo que, del feto, de 1000 historias, ¿no? O por algún tipo de patología que pudiese padecer la persona embarazada y tuviese que guardar reposo, 1000 cosas. Vale, para que veáis un poco que las otras cartas nos están añadiendo muchos detalles. No os digo más cosas peligrosas porque al final del drama nos encanta a todos. Bueno, el 6 de espadas y el 2, y cuidado aquí con estas cartas. Claro, por un lado tenemos el desvío.
Aquí hay algo, hay un camino desviado, es decir, un camino desviado es que no vamos por un camino que consideramos, entre comillas, correcto, ¿vale? Porque esto de lo correcto no incorrecto, pero bueno, hay que entender. Entonces, esto es un desvío. Y después tenemos un desvío oculto, es decir, esto es cuando alguien va por un camino que no quiere que lo sepan, o que no quiere, o que se... Bueno, que es un camino que no le lleva a un buen lugar, o que lo oculta, o que lo esconde, y eso supone también muchas veces una traición a sí mismo, lo primero, y muchas veces engaños a los demás. Porque los adictos siempre mienten, ¿vale? Y esto es una realidad, porque en principio no quieren que nadie lo sepa, bueno, ya está, ¿no? ¿Qué más vamos a decir? Cuando tenemos con el 6 de... Y repito, en cualquier posición puede estar el 2 de bastos antes, el 2 de bastos encima, el 2 de bastos debajo, el 6 de espadas después, no importa, ¿vale? Y lo mismo que las otras tres, puede estar el 6 de oros encima del 2 de bastos, o encima del 6 de espadas, antes del 6 de espadas, debajo de cualquiera de los dos. Es decir, se tienen que estar tocando directamente. ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, si el 6 de oros, por ejemplo, tocas en una esquina. Bueno, pues no sería adicción al juego, pero si te gusta jugar, esto es de los que te vas a tomar el cafecito y te cobran pues 1,50 € y los 50 céntimos los metes a la máquina, ¿vale? Es decir, no eres un adicto al juego, pero sí te gastas dinerito al juego, o es el que se compraría la lotería todas las semanas, más la primitiva, más... Entonces, ¿eso es una adicción? Bueno, pues a lo mejor no, pero te gusta el juego, ¿vale? Entonces, si estuviese, por ejemplo, cualquiera de las cartas tocando una esquina, pero si se tocan las tres juntas, aquí ya estamos hablando de un problema, ¿eh? Si van las tres tocándose directamente. Bien, esto... tenemos el sexo, que es el as de bastos, tenemos lo oculto, el 2 de bastos, tenemos el exceso que nos marca el as de espadas, y tenemos el desvío. Esto es adicción al sexo, ¿vale? Aquí nosotros no juzgamos. Aquí las cartas están quitando el significado negativo. Es decir, ¿puede haber engaños? No, no tiene que haber engaños ni traiciones que supondría el 2 de bastos. ¿Puede haber una pasión descontrolada? No, es una adicción al sexo. Si le causa problemas, habría otras cartas ahí al lado que estarían diciendo que eso le causa problemas. Si nos sale el 5 de copas, estaría diciendo que esta persona está sufriendo. Porque el 5 de copas que son lágrimas, ¿no? Puede ser envidias también, pero son lágrimas. Si nos sale el 7 de espadas, pues hombre, aunque neutralizaría ese dolor tremendo y el mucho tiempo, el as de espadas lo neutralizaría, pero hombre, si el as de espadas no lo toca, imagínate que salga el 7 de espadas justo después del 6 de espadas. Sí está en la línea del as de espadas, sí quedaría suavizada, pero... no deja de perder que ahí o hay mucho, o hay sufrimiento o hay tiempo, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos hablando de una adicción al sexo que podría causar ya verdaderos problemas. Si nos saliese el rey de espadas, pues ya te imaginas que tocando pues estaría confirmando que eso sí es un problema y que sí habría que acudir a un profesional. Porque el rey de espadas no solo estaría confirmando y le estaría diciendo al as de espadas, sí, es tu hijo, cuida todo lo que quieras, pero esto es un problema porque esto tiene unas consecuencias, y el rey de espadas también marca a alguien profesional. Marca la ley. ¿Qué es la ley en la medicina? ¿Qué es la ley en la adicción al sexo? Pues la ley en la adicción al sexo es alguien que sepa de eso. Hombre, con otros problemas más graves, con otras cartas más graves, nos podría hablar también de juicios por adicción al sexo. Podría ser tan adicto que incluso has violado a alguien. Pero eso ya serían muchas otras cartas, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos lo mismo, el 6 de espadas, el 2, que es la adicción, y el 7 de copas. El 6 de espadas, el 2 de bastos y el 7 de copas. Recordad que el 7 de copas son horas y lugares de reunión, pero tiene que ver con las comidas, con las bebidas, y tiene que ver sobre todo con la tarde-noche, ¿vale? Entonces se asocia un poco el alcoholismo a la noche, es decir, normalmente un alcohólico bebe todo el día, pero cuando ya acumula mucho más alcohol es ya cuando va llegando la noche, porque claro, ya lleva desde la mañana bebiendo. Entonces, para que os acordéis
que tiene que ver un poquito con eso. Porque el 4 de copas también nos habla de celebraciones. Y en las celebraciones también hay bebidas y comidas. Pero que entendáis que se pone el 7 de copas por ese significado un poco de la noche, ¿no? De que tú ya llegas a la noche, que has bebido ya por la mañana, has bebido al mediodía y por la noche continúas. Y entonces, claro, la cantidad es mayor. El alcoholismo está en la sangre. El alcohólico ya tiene el alcohol en la sangre. Es decir, ya es... Pero aún así va acumulando cada día más y durante el día más, y cuando llega la noche es donde se nota que está ya borracho, ¿vale? Entonces por eso se asocia con el 7 de copas esto que es el alcoholismo. Insisto, si tocas el 7 de copas cualquier carta o el 6, que podría estar tocando al 2, pues hombre, no estaríamos hablando de alcoholismo, pero sí estaríamos hablando de una persona que le gusta tomarse sus copitas todos los días. Hay gente que todos los días bebe 1 o 2 copas de vino en la comida y después sale de trabajar y se para en el bar y se toma 1 o 2 cervezas. Pues hombre, alcoholismo a lo mejor no, porque el alcoholismo entendemos que es ya una enfermedad que te impide hacer casi una vida normal. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor 2 copas de vino al mediodía y 2 cervezas por la tarde no te impide hacer tu vida normal. Pero bueno, no podríamos decir que eso no es beber. Entonces, si una de las cartas estuviese tocando a cualquiera de las otras 2 por una esquina, pues hombre, no podríamos decir que es una enfermedad, pero hay visos, ¿vale? Bueno, hay personas que se mantienen así toda la vida, pero eso a la larga da problemas de hígado, problemas de 1000 cosas, ¿eh? Bien, lo siguiente. Tenemos el as de bastos, tenemos lo oculto y tenemos desvío de sentimientos. Aquí tenemos adicto a las relaciones, es decir, esta es una persona muy enamoradiza, lo que diríamos un picaflor. Vale, ¿esto es bueno? No, ¿es malo? Pues tampoco lo sé, ¿vale? A lo mejor es para él malo porque sufre, o a lo mejor es para el que le toque una persona así, pues hoy se enamora de ti cuando tú crees que al día siguiente te deja por otra. Bueno, por eso el as de bastos aquí, ¿qué está quitando de negativo? No hay traición, aquí no se supone que hay una gran traición, no, es así, es una persona que se enamoradiza y ya está. ¿Te puede hacer daño? Bueno, sí, te puede hacer daño porque a lo mejor tú no lo ves venir, pero realmente, en principio el enamoradizo tampoco va buscando hacerte daño, ¿vale? Este tipo de personas se suelen ver venir. Bien, estas cartas... Lo mismo, aquí hay que tener cuidado, es decir, 6 más 2 de bastos, el 6 de espadas más el 2 de bastos más el 7 de espadas y el as de bastos, claro, el as de bastos aminora, sí, pero el as de bastos no es el padre de las espadas y el as de bastos no tiene el poder de las espadas. Y el as de bastos no quita el concepto, ninguna carta, ningún as quita el concepto de esto. Entonces aquí tenemos que esto hay un dolor que yo he puesto dolor del alma, el máximo, ¿no? Pero quedaría... Entonces aquí habla de una adicción a las drogas, de alguien que es un drogadicto. Si uno de estas cartas estuviese en una esquina, pues a lo mejor no nos hablaría de esa adicción, pero sí podría hablarnos de alguien que consume los fines de semana, o como se suele decir en días y fiestas de guardar, ¿no? En festivos y fiestas de guardar, o algo así, no me acuerdo cómo se dice. Vale. No estaríamos hablando, pero si se están tocando directamente estas cartas, eso. Y si una de ellas sale en la línea de las demás, aunque no esté tocándola, pues nos habla de que le gusta de vez en cuando ponerse algo, ¿vale? El 6 de espadas, el 2 de bastos y el 7 de bastos, esto nos habla de adicción a la salud. Acordaros que el 7 de bastos, aparte de tropiezos, atrancos, la tierra, etcétera, etcétera, nos habla de adicción, nos habla de salud. Entonces esto sería una adicción a la salud. ¿Pero qué significa esto? Pues o la bulimia, o la anorexia, o la cirugía estética, o cualquier historia. Esto no existía antiguamente. Es decir, no decíamos antiguamente, no se hablaba de vigorexia, no se hablaba de bulimia. Esas enfermedades o esos a lo mejor existían, pero no era tanto. Es decir, la adicción al cuerpo, de aquella lo que se consideraba era a la típica o chico o chica que se gastaba todo el dinero en vestir, que se gastaba el dinero en comprarse productos para el pelo y para pintar, y no sé qué. Pues eso era como
una persona excesivamente preocupada por el que dirán, por aparentar, por que se gastaba en collares, en pulseras, en... Entonces, esto yo lo traduje, evidentemente, en todos estos problemas que hay. Pero las cartas, el concepto estaba, ya existía. Es decir, no me lo he inventado yo estas 3 cartas. No las he conjugado yo para poner esto. Era una adicción al aparentar. Era el querer aparentar, ¿no? Y eso tiene que ver con la cirugía estética, ¿vale? Y también tiene que ver hoy, el gimnasio muchas veces no es por aparentar, pero es por tener un... En la vigorexia también hay un concepto muy emocional, evidentemente, y siempre hay a veces carencias detrás, que eso habría que verlo, esos son los profesionales, pero también hay muchas veces pensamientos de querer presumir y de querer ser. Todo se conjunta ahí y ese pack a veces es peligroso. En la bulimia y la anorexia pues es porque uno no se encuentra a gusto con su cuerpo, pero al final siempre es un poco por lo que ves fuera, por lo que... Y generalmente siempre hay detrás de este tipo de patologías, siempre hay otras cosas de mucha más envergadura. Siempre hay historias, siempre hay algún trauma o algún dolor sin haber sido podido manejar, o sea, no se ha manejado correctamente. Hay muchas más cosas, Cuidado que esto no es tan fácil. No estamos hablando... Hay gente que se muere por esto y niñas que son las más... Yo como digo, la anorexia y la bulimia no es una enfermedad, es una secta. ¿De acuerdo? Es decir, aparte de una enfermedad es una secta. Y las atrapa y entonces pues causa... Hay muchas cosas detrás de todo esto, mucho dolor y mucha incomprensión y mucha inseguridad y no es fácil y se mueren. Y esto es la desgracia. Y esto es la penita. Bueno, que me emociono. Pues el 6 de espadas, el 2 de bastos y el 6 de copas es dependencia al pasado, es no olvidar y es traumas. Puede ser dependencia a la familia, ¿vale? Se hablaba de la dependencia a la familia. Pues cuando podía ser, si saliese, por ejemplo, imaginaros, el 6 de oros, estaría hablando de que dependes económicamente de tu familia. ¿Por qué? Porque el 6 de oros es poco dinero. Entonces, tendrías poco dinero y dependes de tu familia. Pero esta carta también marcaba mucho la dependencia al pasado, es decir, el no olvidar. Y esto podría salir cuando una persona venía a preguntar por su pareja y de repente le salía esto al lado de otra sota. Pues esto representaba, o al lado de una carta que marcase una rival, por ejemplo, ¿no? La sota de espadas. Pero cualquier sota que no había olvidado su amor del pasado. Es decir, se casaba contigo por lo que fuese, pero o porque no se podía haber casado con quien quería, porque, cuidado, muchas familias, y no solo a las mujeres, sino a los hombres, no le dejaban casarse con quien quisiera. Familias buenas, de las que se suponía que eran buenas de dinero y de renombre, a lo mejor el chico, el hijo, se liaba con una de las criadas y no dejaban que se casase con la criada. Y yo conozco un caso de uno que sí lo hizo, evidentemente, y casi fue desheredado. Cuidado, con la hija de uno de los criados. En fin. Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Vale. Empezamos con el 6 de oros, que el 6 de oros y el caballo de bastos. Dejadme ver una cosa, porque creo que llevamos mucho tiempo. Llevamos 1 hora y 8 minutos. Entonces, yo no sé si reducir el... Bueno, quedan 3 cartas, quedan 3 pantallitas de estas y vamos a terminar. Sí. Entonces, el 6 de oro siempre nos marcaba algo que va a menos, ¿de acuerdo? Dineros pequeños, algo que va a menos, también tenía que ver un poco con el presente, etcétera, etcétera. Bueno, cuando está con el caballo de bastos, que el caballo de bastos es algo que se va, estos son gastos excesivos. Cuando nos sale con el 4 de copa, ahí el 4 de espadas, perdón, que nos habla de enfermedad, si ya tengo poco dinero y tengo enfermedad, pues en el dinero, pues estos son deudas. Cuando me sale el 6 con el 4, que es poco dinero y bancos, estos son créditos o préstamos. Si nos preguntan si lo van a conceder, tenemos que ver si sale los de oros, pues evidentemente sí o sí. Si nos sale el 5 de espadas, pues no, va a costarte muchísimo que te lo concedan. Y si ya sale
el 2 de espadas es un no, el 2 con el 5 es un no, si nos sale el 7 de espadas es vas a tardar muchísimo en que te lo concedan, muchísimo tiempo o no te lo conceden. Vale, por ejemplo. ¿Qué más? Con el 7 de oros, que es el 7 de oros es dineros grandes, es dinero, es la carta de la economía, es de cosas que cumplimos, de proyectos cumplidos, de cosas que logramos, el avance ese personal, ¿vale? Es una carta súper favorable. Entonces, esto significa que tenemos dinero para la compra o venta, porque el 4 de oros, acordaros que aparte de iglesia o juzgado, es la compra y venta, más una casa, pues hombre, A más B más C, ¿vale? Compra o venta de una casa. Si nos sale el 2 de espadas, junto con estas cartas, nos habla de la venta de una casa. ¿Por qué? Porque yo disfruto vendiendo una casa y dejo que se vaya, es decir, corto con eso. Podría ser un obstáculo el venderla o querer venderla, pero hay un corte y no es un corte malo, ¿vale? Entonces, esto es la venta de una casa. Si sale con el 6 de oros, es la compra de una casa. ¿Por qué? Porque hay gastos, es decir, yo puedo tener mucho dinero y a mí no suponerme nada comprarme una casa de 4 millones de euros porque tengo miles de millones de euros o de dólares, pero hombre, si me compro algo, el dinero sale, ¿verdad? Hay un pago, algo va a menos. Entonces, esto de va a menos no significa que porque se compre una casa se va a quedar pobre, no, pero entender el significado. Tengo mucho dinero, tengo la carta de la compra-venta, tengo una casa y gasto, hay un gasto. Entonces eso es la compra de una casa, para que veáis la diferencia de venderla o de comprarla. Ya veis lo lógico que es todo esto. Si nos sale el 3 y aquí terminamos, creo. Sí, aquí terminamos esta remesa de combinaciones. Si tenemos el 3 de copas y el as de copas, esto es un cambio. Más casa, acordaros que el 3 de copas es cambio, viaje, lejos, ¿vale? Es algo favorable, es decir, es una carta buena. Entonces es un cambio de casa o cambios en la casa, ¿vale? Porque a veces no son cambios, es un cambio de casa. Así las dos cartas solas pueden ser cambios en la casa. Cambios en la casa que pueden ser obras, ¿vale? Pueden ser historias que tenga que hacer. Si me sale el 4 de bastos, que me habla de vigilar y además tiene que ver con la tierra, con las posesiones también, o el 7 de bastos, que es que me señala que hay algunos problemillas, pues estaríamos hablando de obras, ¿vale? Obras que tengo que hacer en la casa. Tienen que ver con la casa. Acordaros ¿qué son las casas? Bienes inmuebles. O eran bienes raíces, también se llamaba. La tierra es donde están las raíces, ¿vale? Entonces, ¿qué cartas tenemos nosotros que nos pueden hablar de tierra, de raíz? Pues el 4 de bastos y el 7 de bastos. Una es también vigilar algo, hay algo que hay que cuidar, hay algo que está en desorden o hay algo que tal, ese es el 4 de bastos, y el otro nos habla de ciertos atrancos o ciertos tropiezos que hay ahí. Bueno, pues eso es que hay que hacer reformas en la casa, sería, por ejemplo, ¿no? Que no lo he puesto, pero es así, se miraba así. Y ya, cuando sí tenemos la firma de papeles, aquí nos habla del alquiler de una casa, ¿vale? Es decir, yo firmo papeles, pero aquí no tengo el 7 de oros que me hablase de compra o el 4 de oros que me hable de firmas de cosas ya oficiales. Esto sigue siendo oficial, pero acordaros de dónde venimos. Antiguamente tú alquilabas una casa y a veces no se hacían ni contratos. Hoy en día es inevitable, pero hace 60 años la palabra, como se solía decir, iba a misa y se alquilaba porque se confiaba. Es decir, es que yo no creo que alguien se plantease no pagar, sinceramente, porque es que al día siguiente te echaban. No había hoy todo esto de ocupas, esto no existía hace tantos años. Entonces estas cartas vienen de hace muchos años y nos siguen sirviendo. Esto es el alquiler de una casa. Como veis, todos estos significados son muy lógicos, no hay nada extraño, no hay una carta que signifique esto y otra carta que significa esto y ahora juntas pues yo eso que lo vi en muchos sistemas siempre me costó entenderlo. Y no sé, tendrá su lógica, que lo comenté en algún momento, pero a mí me ha costado mucho entenderlo y a mí eso siempre me tiraba hacia atrás. Bueno, pues os deseo una buena semanita,
Que disfrutéis, que lo paséis bien. Muchísimas gracias. A mí me encantaría que os suscribieseis, que dieses un like. Bueno, pero también entiendo, ¿eh? Yo tampoco me suscribo a todo lo que veo, evidentemente, y me suscribo a algo que realmente me interesa. Es cierto que estoy suscrito a muchísimas, yo no sé si ya voy por camino de las 90 y tantas canales a los que estoy suscritos, y después a veces ni los veo, muchos, pero siempre están ahí porque hay cosas que me interesan, de todo tipo, pero a muchos no lo hago. Entonces, pues nada, espero que os guste y ya está, que por lo menos hayáis pasado un momentito de disfrute. Un besazo, un abrazo y nos vemos en el siguiente.